cuáles aspectos de su vida académica y profesional quiere destacar. Él es doctor en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es magistrado de la Cámara de Apelaciones en el Civil y Comercial de Rosario. Es profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Es profesor y doctor honorario de varias universidades extranjeras, entre ellas la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en Perú, la Universidad Libre de Cali en Colombia y la Nacional del Trujillo en Perú. Entre sus obras destacan con carácter de único autor las siguientes: Derechos Humanos y SIDA, editado por De Palma en Buenos Aires; el Habeas Data en Indo-Iberoamérica, editada por Temis; y el Régimen de Protección de los Datos Personales, editada por Astrea Buenos Aires. Sin mayor preámbulo, los dejo con el doctor Oscar. Muchas gracias por aceptarme esta invitación. Buenos días a todos. Quisiera agradecer la invitación que me facilitaron de la Comisión y especialmente también la participación que tiene con el judicial, la participación general. Sinceramente para mí es un honor estar aquí en una ciudad tan importante y tan pionera en materia de protección de datos personales. La idea básicamente de este seminario, que mejor habíamos conversado con Fernando Aguilera de Hombre, era tratar de volcar de mi experiencia en materia de protección de datos y de acceso a la información pública, y especialmente no solamente la experiencia académica, sino del hecho de ser magistrado, de Tribunal de Justicia, de segunda instancia, donde nos enfrentamos cotidianamente a estos problemas, a estas situaciones. Desde luego con una aclaración que es la siguiente: en Argentina recién a partir del año 2003 se ha comenzado con un proceso de mayor respeto institucional por el acceso a la información pública, pero es un proceso que todavía es muy incipiente. Quien ha liderado en realidad este proceso es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque en el ámbito del Congreso todavía no se ha dictado una ley de acceso a la información pública, aunque pueda parecer mentira, sinceramente es una falta muy grave en nuestro país. Sí ha dictado en el año 2002 una ley de protección de datos personales, en el año 2000 la ley de protección de datos personales, y en 2002 se incorpora a través de la reglamentación del órgano de control y ya adquiere plena vigencia esta ley de protección de datos. Pero no tenemos lo mismo en materia de acceso a la información pública, sino que existe un mero decreto del Poder Ejecutivo que no satisface de manera alguna los requerimientos que internacionalmente se exigen para las normas de protección de la información pública, y especialmente las emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Claude Dreyer versus Chile del año 2006. Es decir, no tenemos ley, que es el primer requisito más necesario, que es la limitación por vía de una ley en sentido formal, no por vía de un decreto, tal como lo reclama, repito, el sistema interamericano, como es en realidad de costumbre en los países donde la democracia tiene sus máximas expresiones en América Latina. México en realidad lidera en América Latina lo que es acceso a la información pública, lo hace de una manera muy destacada, no solamente por ser, a mi modo de ver, el país que mejor lo tiene desarrollado, sin perjuicio de las imperfecciones que pueden ir mejorándose, pero que tiene mejor desarrollado y que más se ha ocupado del derecho al acceso, ha entendido claramente el rol, como se destacaba por parte de la presidencia, del Consejo, de la Comisión, allí al principio del
Presidium. Es fundamental, un derecho fundamental que hace a la esencia del sistema democrático, y esto ha sido no solamente aprendido con H en el medio, ¿no?, por la comunidad mexicana, sino que ha sido muy bien desarrollado en comparación con el resto de los países. Tal vez la protección de datos llega de una manera más tardía, pero ha llegado por vía consecuente. Porque, francamente, los principales conflictos se han generado no solamente en el ámbito privado, sino especialmente en el ámbito público, cuando precisamente estos institutos, no solamente de los estados, sino el Instituto Federal de Acción de Información Pública, se ha encontrado precisamente con esta excepción a acceso a la información, que es la protección de los datos personales. Hecha esta breve introducción, voy a explicar cuál es el plan de acción para el día de hoy, dado que se ha planeado como un seminario. La idea sería en esta primera parte darles, para poder uniformar o unificar los conocimientos de todos. Aquí hay gente que tiene alta preparación en la temática, y pido alguna disculpa a ellos porque algunas cosas pueden parecer básicas, y hay, como en todos lados, gente que puede tener una preparación un poco menos desarrollada, como ocurre en todos los ámbitos del poder y de la sociedad. Entonces vamos a intentar nivelar para poder encarar en la segunda parte casos puntuales donde estamos conversando antes de iniciar el seminario. La idea es que ustedes también puedan participar haciendo sus aportes y sus preguntas, no solamente preguntas dirigidas a mí, sino comentarios que puedan entender, que puedan ser conducentes y que puedan despertar algún debate. Estamos acá, somos todos abogados, o por lo menos no sé, el 99%, con lo cual estamos acostumbrados a debatir y a querer ser escuchados y a escuchar al resto. Por lo tanto, me parece que es una buena ocasión para que podamos interactuar en la segunda parte de este seminario. Así que bueno, empezaría con algunas precisiones sobre lo que es la evolución de la protección de datos, como para ubicarlos un poquito en la problemática que por allí es la que llega de manera un poco más tardía. Básicamente recordando en primer lugar que tanto en materia de acceso a información pública, de transparencia en general, como en materia de protección de datos, estamos en el ámbito del derecho a la información. Esto lo vamos a ver ahora inmediatamente en el PowerPoint, pero estamos ante dos caras de la misma moneda. Esto ha sido perfectamente entendido, por ejemplo, en la Constitución de Perú de 1993, en la de Panamá también de 2004. Especialmente en la de Perú, en la versión original se incorpora una garantía específica que aquí todavía no ha calado, no ha tenido regulación legal, pero que sí está teniendo regulación constitucional y legal en el resto de América Latina, que es la garantía de las datos. Ustedes van a escuchar generalmente, y en esto sí quiero tratar de unificar ciertas asimetrías que se dan en nuestros países, por lo menos desde el punto de vista conceptual, porque cuando se habla de habeas data, en algunos países se entiende como el derecho de acceso a los datos personales. En otros países se entiende, como en la mayoría de los países que lo han regulado, como una garantía constitucional destinada a proteger los datos personales, y no solamente el derecho de acceso, sino también los derechos conexos, todo lo que ustedes denominan derechos ARCO, y aquellos que no están ni en la A, ni en la R, ni en la C, ni en la O, pero que también son otros derechos que emergen de la ley de protección de datos, de las leyes de protección de datos y de las constituciones que la han reconocido. En el caso peruano, como decía, en el artículo 200 de la Constitución de 1993 se regula la acción de habeas data y se la adjudica para defender tres derechos constitucionales, en concreto el derecho a la protección de los datos personales, el derecho de acceso a la información pública y el derecho de réplica. Esto entendido porque precisamente, y ahora voy a explicar el sentido de esta regulación, el derecho de réplica también forma parte del derecho a la información, y es la posibilidad de contestar, de aclarar algunas informaciones vertidas en los medios de comunicación
que pudieran afectar los derechos de las personas o de la persona involucrada. Una aclaración adicional, la Constitución peruana sufrió una reforma en el año 94 y el derecho de réplica fue eliminado de la habeas data y fue pasado al amparo. Pero es una cuestión meramente técnica, la índole procesal constitucional, que no deja sin contenido lo que acabo de mencionar, que los tres derechos que están mencionados en el artículo 5, 6 y 7, perdón, artículo 2, incisos 5, 6 y 7 de la Constitución peruana, están íntima y estrechamente vinculados. La vinculación es también evidente desde el punto de vista procesal. Cuando ustedes inician una acción de habeas data y en el mismo proceso de habeas data tienen dos fases. Hay una particularidad muy especial de este proceso que tiene la regulación de que en la mayoría de las constituciones que desde el año 1988 se fueron reformando. La versión original de la habeas data aparece en la Constitución de Brasil de 1988 y a partir de ahí empieza a ser tomado por distintas constituciones, algunas conversiones de derecho y de garantía, o algunas solo como derechos que van a ser luego amparados o tutelados a través de otras acciones, como en el caso de la Constitución colombiana de 1991, que no lo reconoce como garantía constitucional, pero sí inmediatamente en su regulación procesal y en la regulación que luego hace la Corte Constitucional de Colombia, se le adjudica el carácter de derecho de habeas data al derecho de acceso. Es decir, que es tutelado a través de la conocida acción de tutela que debería ser el amparo en el caso de Argentina o de México, de Perú o de los países que utilizamos esa tecnología. Cuando nos planteamos esta temática, estamos en el ámbito del derecho a la información. Derecho a la información que es ancestralmente de algún modo conocido, y especialmente el valor de la información también ha sido destacada históricamente. Aristóteles decía que los archivos eran indispensables en un estado modelo, así que ya estamos varios siglos antes de Cristo con esta cuestión, y el estratega militar que fue Napoleón, cuyo resultado ya todos conocemos, no fue tan bueno en su final, pero decía que un buen archivista era tan indispensable como un buen general de artillería. Recordaremos que en esa época la artillería era el arma más pesada y la más importante de cualquier ejército. Es decir que hablar de valor de la información, y más de hablar del valor de la información entre ustedes, es casi un perogrullo, pero bueno, tenemos que destacar primero que nada que la información es valiosa, que tiene que ser tratada como tal, y que en ese tratamiento puede haber lesiones a los derechos individuales o los derechos colectivos. Bien se destacó al inicio de esta conversación, y lo han hecho todos los organismos internacionales, como vamos a ver inmediatamente. El derecho a la información es un derecho sustancial, es crucial, es indispensable en una sociedad democrática y tiene una dimensión no solamente individual, sino una dimensión social. Bueno, sin más prolegómenos vamos a ingresar. Bien, fíjense que la libertad de información fue trabajada en la Asamblea General de la ONU a partir de prácticamente su creación en 1946. En esa resolución, la Asamblea General afirmó que, la 59/46, la libertad de información es un derecho humano fundamental y la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas, y abarca el derecho a juntar, transmitir y publicar noticias. Esto está literal. Al referirse al derecho a juntar, está aludiendo claramente al derecho de acceso a la información. Si bien no lo dice de una manera contundente, lo está diciendo de una manera o precisa, lo está diciendo de una manera clara. Bien, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 2 años más tarde, reconoce en el artículo 19 que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En el mismo sentido, los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1968
reconocen el derecho de toda persona a la libertad de expresión y que este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información accesible de toda índole sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, de forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su edición. Luego sigue con el desarrollo, no vamos a hacerlo tedioso a esto, pero aquí aparece la posibilidad de restricción de una manera expresa que no estaba contenida en los documentos anteriores, y dice que el ejercicio del derecho previsto en el párrafo segundo de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por ley. Y aquí es muy importante, el primer requisito es que esta restricción debe estar fijada por ley, no puede estar fijada por decreto. Obviamente un decreto podría eventualmente ajustar el contenido de una ley en su fase reglamentaria, pero siempre el contenido general tiene que estar especificado en una ley y tiene que ser claro, no puede ser ambiguo, como lo destaca, como vamos a ver por la Corte Interamericana. Y además de estar fijado por ley, deben ser necesarias esas limitaciones para, en primer lugar, asegurar el respeto de los derechos o la reputación de los demás. Aquí la redacción del pacto de alguna manera está poniendo la O, está tratando de distinguir entre derecho a reputación, y en realidad la reputación o el derecho al buen nombre y honor es uno de los derechos que tienen que ser respetados, pero se está haciendo hincapié en realidad en el concepto de reputación o derecho al honor, en este caso especialmente porque precisamente los medios de comunicación, y a esto apuntaba fundamentalmente la excepción, obviamente a través de la información, a través de los periódicos, de los medios de difusión en general, solían tener, como suele ocurrir también hoy, expresiones que de algún modo afectan a los derechos de las personas y especialmente a su honor cuando se le imputan delitos o acciones que son contrarias a la moral o a la buena conducta. La segunda es la protección de la seguridad nacional, ya no una faz individual, sino una faz colectiva, el orden público o la salud o la moral pública. Estos son conceptos bastante, digamos, no son ambiguos, pero sí son bastante elásticos, y ya vamos a ver que la jurisprudencia en materia de lo que es, por ejemplo, seguridad nacional, tiene algunas exigencias, por más que por allí la causal que menos exigencias tiene alguna exigencia en cuanto a la fundamentación, que la vamos a mencionar. Bueno, y el orden público y la moral pública son conceptos más indeterminados, que son los que más problemas pueden generar en cuanto a cómo se puede o no limitar la libertad de expresión. Por supuesto que sabemos que en el caso de moral pública está claro, por ejemplo, las limitaciones en cuanto a el material pornográfico disponible a menores, o lo que puede ser, por ejemplo, la cartelería que puede existir, o los afiches publicitarios, carteles publicitarios que pueden existir en la vía pública, donde la protección especialmente de los menores es fundamental. Por supuesto, allí con el tema de la moral pública existen fallos de la Corte Interamericana donde evidentemente se hace hincapié en cuanto a que toda, digamos, proscripción de, por ejemplo, la película, uno de los casos fue la película de la última tentación de Cristo, el caso de Olmedo Bustos contra Chile, toda proscripción de la libertad de expresión a través de la prohibición absoluta de exhibición de algo que podría afectar a un sector de la población, en este caso los católicos, que generaron algún reclamo en este punto, evidentemente tiene que ser ponderado de una manera muy especial y con un criterio bastante restrictivo en cuanto a la habilitación de esta causal. La Corte Interamericana provocó precisamente con ese fallo la modificación de la Constitución chilena, además de su legislación. Precisamente Chile ha acatado en todas las ocasiones que ha sido condenado, ha acatado las decisiones de la Corte y ha reformado, cosa que no han hecho todos los países, sus procedimientos, y ha reformado, por supuesto, su Constitución en dos oportunidades para satisfacer los requerimientos del sistema interamericano. Este caso fue particularmente interesante porque dio que hablar en varios países latinoamericanos. En Argentina, precisamente,
se plantearon algunos amparos que eran incluso contradictorios, católicos que querían que se prohibieran y lograron una medida de no, digamos, para que no fuera una medida de innovar, digamos, sería para que no fuera exhibida la película, que estaba dispuesta a su exhibición en un canal de cable, y otros católicos, como digamos la jerarquía eclesiástica había determinado que las dejaba librados a su libre conciencia de ver o no la película, interpusieron amparos para poder verla. Entonces, como esto por un defecto del sistema argentino que todavía persiste en cuanto a la regulación, generaba distintos amparos ante distintos jueces, lo que ocurría era que la empresa de televisión por cable se encontraba con una orden judicial que ordenaba exhibir y con otra orden judicial de otro juez que ordenaba no exhibir. Con lo cual, bueno, se generó todo un problema sobre todo de técnica legislativa en cuanto a los procesos colectivos, que en este momento está en pleno debate sobre su nueva regulación en estos casos donde hay distintos sectores que pueden tener intereses contrapuestos, y en este sentido la Corte Argentina, en el caso Alavi, que lo traigo a colación especialmente porque tiene alguna vinculación con un tema de actualidad de ustedes, reconoció como implícita en la Constitución las acciones de clase, donde cuando existen clases que pueden estar enfrentadas deben ser citadas al mismo juicio para evitar este fenómeno de las sentencias contradictorias. Cito el caso Alavi del año 2009 porque precisamente en el caso Alavi se planteó por parte de un abogado una recurso de inconstitucionalidad contra, una acción de inconstitucionalidad contra la que llamamos ley espía, que autorizaba, era una reforma a la ley de telecomunicaciones que autorizaba a, digamos, prácticamente sin control judicial, a interceptar las comunicaciones y ordenaba a todas las compañías de internet, de teléfonos celulares y de telefonía fija a mantener durante 10 años todos los registros con incluso los datos, no solamente los datos de tráfico, sino los contenidos de las conversaciones, los emails, etcétera, que tenían que estar a disposición para las investigaciones. Esto generó, repito, un problema bastante serio. En la Argentina se planteó su inconstitucionalidad por parte de este abogado, que decía precisamente que él se sentía afectado no solamente como usuario individual del servicio de telecomunicaciones, sino como abogado, porque estaban siendo interceptadas si se ponía en vigencia la ley, estarían siendo interceptadas sus comunicaciones con sus clientes que tenían la garantía, obviamente, de inviolabilidad por el secreto profesional. Y por lo tanto exigió que la Corte declarara inconstitucional esta ley. Cosa que la Corte hizo pese a que el Poder Ejecutivo derogó esa reglamentación, o sea, el Poder Ejecutivo lo había reglamentado frente al problema general que provocó, inmediatamente dejó sin efecto, derogó la reglamentación. El argumento luego del Poder Ejecutivo fue en el juicio que al no estar reglamentada no había un acto concreto que realizara un perjuicio, pero la Corte Suprema entendió que la sola existencia de la ley, y esto en consonancia con los criterios de la Corte Interamericana, que reiteradamente lo ha dicho, la sola existencia de la ley, aunque no tenga una implementación concreta, vulnera el sistema interamericano de derechos humanos. Por lo tanto, la Corte en ese punto declaró inconstitucional la ley con carácter general, cosa que excedió el sistema clásico de control de constitucionalidad argentino, que es un sistema norteamericano de control concentrado difuso. Pero en este caso la Corte lo declaró con carácter general, inaugurando lo que llamamos acción de clase, que precisamente, repito, no existía al momento de la presentación de este caso, el caso de la última tentación de Cristo. Y volviendo nuevamente hacia atrás, recordando lo que ocurrió en la Corte Interamericana, precisamente en Chile se había provocado una prohibición absoluta. Esta prohibición absoluta fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia de Chile, y la Corte Interamericana, frente a una denuncia precisamente del demandante, de Olmedo Bustos, que era también un abogado, tiene de hecho varios casos ante la Corte. Frente a esta denuncia, la Comisión entendió que había una vulneración al derecho a la libertad de expresión y lo sometió a la Corte, y la Corte convalidó este criterio de que existía frente a esto una restricción ilegítima
a la libertad de expresión. Por supuesto que hizo muchas consideraciones donde específicamente también, al mismo modo que en Flores versus Chile, hizo hincapié en que obviamente debe haber una restricción que sea por ley que deba respetar los valores del sistema democrático y del sistema interamericano. Bien. También este artículo, volviendo a los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en este caso el artículo 20, alude a que toda propaganda en favor de la guerra estará prohibida por ley y que toda apología al odio nacional, racial o religioso que constituyen incitación a la discriminación, la actividad de la violencia, estará prohibida por ley. Es decir, hay toda una preocupación aquí del constituyente internacional de, por supuesto, establecer pautas más específicas. Estamos hablando del año 1966, este pacto entró a partir de 10 años más tarde, de darle ya mayor detalle y específicamente prever cuáles son las únicas excepciones posibles a la luz de este instrumento. Bueno, siguiendo con el ámbito internacional global, que es en el que estamos todavía en el ámbito de las Naciones Unidas, por supuesto que voy a emitir muchísimos documentos, estoy destacando los más importantes. La Comisión Económica para Europa, que es una de las 5 comisiones regionales de Naciones Unidas, en 1998 adoptó la Convención sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y aquí se destaca una cuestión muy importante porque a partir de precedentes de varios países, incluso aquí en México, pareciera que se está, digamos, solidificando el criterio que las restricciones en materia ambiental no son de las menos posibles en materia de acceso a información pública. Es decir, siempre que hay implicado el ambiente, las restricciones tienen que ser prácticamente eliminadas y llevadas a su mínima expresión. Es decir, el principio de máxima publicidad estaría en el máximo de su posibilidad de aplicación. Lo mismo que ocurre en el caso de los delitos de lesa humanidad. Esos serían dos de los criterios que diríamos podemos destacar como líderes en materia del principio de máxima publicidad en los antecedentes que podemos contestar de las distintas legislaciones y jurisprudencias. Bien, aquí el Comité de Derechos Humanos de la ONU también tiene algunas especificaciones. En el informe anual del 2004 de la Reitoría Especial se señaló la utilidad de la libertad de expresión como fuente valiosa para arrojar luz para la interpretación de este derecho en el sistema interamericano y como herramienta útil para los profesionales letrados y más interesados. Esta Reitoría Especial en realidad nos está indicando la importancia, ya estamos hablando de la Reitoría Especial de la Comisión de Derechos Humanos, aquí está mal en el PowerPoint, la Comisión de Derechos Humanos del sistema interamericano, donde en definitiva establece el marco de aplicación, repito, del sistema internacional dentro del sistema interamericano. Bien, así yo para no perder mucho tiempo voy a ir saltando la Reitoría Especial en el ámbito del derecho de la Comunidad de Naciones Unidas. Bueno, así también la declaración, repetimos el tema ambiental, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 de la ONU, en su principio 10, recomienda precisamente lo que veníamos conversando, tratar las cuestiones ambientales con la participación de todos los ciudadanos interesados, para lo cual toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente y que disponga las autoridades públicas, así como participar en los procesos de adopción de las decisiones. Es decir, en esto se entiende que no pueden ser solo las autoridades, sino que tienen que recurrirse al mecanismo de participación, que implica obviamente una mayor posibilidad de acceso por parte de los administrados y una mayor participación, repito, en la toma de decisiones. Ahora ya en el ámbito internacional regional vamos a ir llegando, pasando al ámbito europeo. He saltado el ámbito africano porque no tenemos tiempo, pero hay muchas similitudes y pueden encontrarlo en el material que fue enviado antes de esta disertación. También hay digamos, material en el ámbito africano, pero vamos a limitarlo a la Convención Europea y a la Convención Americana.